Muchísimas bendiciones con ustedes, Pastora Kenia Demir, y mi gran amigo aquí al lado, Pastor Jorge Luis Jiménez Rivas. Entonces van a estar hablando de la supremacía. ¿Qué es la supremacía de Dios? ¿Cómo se la definirían desde el punto de vista de esas iglesias? Porque son cristianos, pero son de denominaciones diferentes. Bueno, aterrizándolo en un sentido básico para no entrar en tecnicismo teológico, es el gobierno del Señor en todas las áreas. Ese gobierno que expresa su soberanía, su autoridad sobre toda la creación, desde lo macro hasta lo micro, es decir, espíritu, alma y cuerpo, nuestras emociones y todo. Así que no quiero volverlo complejo, sino es ese gobierno que se expresa en esa totalidad, pero también que en esas áreas más mínimas empieza a tomar control, donde él se vuelve el supremo, el centro. Todo él es la inspiración, o como Pablo dijo en una ocasión, dijo, en él andamos, somos y vivimos. Es decir, no se hace nada fuera de la realidad de él. El medidor no es si está bien o mal, sino cuánto tiene de Cristo o en Cristo lo que voy a hacer o a decidir. Es decir, que nos coloca en una esfera de su realidad. La iglesia aprendió a caminar esto y era una verdad innegociable. Nosotros vivimos en una era de medias verdades, de verdades a medias, verdades relativas, verdades paralelas. Hay un cambio de información y vivimos con poca certeza. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y la autodefinición de la palabra certeza, de la palabra fe, es certeza y convicción. Quiere decir que se va a requerir en el tiempo final de certeza en la realidad absoluta de Cristo, en este sentido del señorío del Señor. Es decir, que es su gobierno expresado desde lo macro en la creación, y Colosenses explica esto bien, lo voy a leer ahorita, cómo ese gobierno se expresa desde toda la creación hasta lo más mínimo. Y a veces estamos buscando con esto dar la participación a Dios en todas esas áreas. Pastora. es muy similar. Yo lo diría de la siguiente manera: es el derecho que tiene Dios por haber creado todo de ser supremo sobre todo. Amén. O sea, todo es de Él, por Él y para Él. No hay nada que exista que esté por encima de Él. No hay algo creado que esté por encima de Él. Por tanto, todo lo que vemos y lo que no vemos responde a su voluntad. Y eso se traduce en lo que es el gobierno, o sea, esa capacidad que Él tiene de controlar, de determinar, de definir, de decidir, de escoger, de no escoger, de tener misericordia, de no querer tener misericordia, de sanar a unos, de permitir que otros mueran, de permitir que algunos se mueran de hambre, de hacer que otros vivan en una riqueza exuberante. Entonces, todo lo que converge con la voluntad de Dios justamente entra en lo que es su supremacía, el gobierno de Dios sobre todo lo creado y lo que podemos ver, y aún lo que no se puede ver. ¿Cómo demuestra la creación la supremacía de Dios? ¿Cómo se lo rodea? Bueno, en mi caso yo lo plantearía de la siguiente manera: no hay algo creado que no responda a lo que Dios dijo. Y lo que creó responde a leyes que aún el humano hoy día está encontrando, pero que para Dios ya es conocida. Una de las cosas que para mí gobierna sobre todo es la sabiduría de Dios, que me parece que es uno de los componentes de la supremacía divina. Esa capacidad que Dios tiene de saber todo y de saber por qué todo funciona. Por ejemplo, hay un versículo que yo estaba meditando en él hace unos días, y es que los tesoros de la nieve Dios los reserva para días de guerra. Entonces, ¿tiene tesoro la nieve? ¿Qué microscopio puede alcanzar a ver? ¿Qué lente puede alcanzar a ver que la nieve tiene un tesoro escondido ahí dentro? Solamente alguien que creó lo que dice haber creado es capaz de saberlo. Entonces, pienso que tiene que ver con todo eso. La creación responde a un poder soberano. Cómo la tierra no pierde su capacidad de caerse, diría yo, como el mar no se sale de su órbita no, de su límite, como la luna un día no deja de estar en su gravedad, en el límite de la gravedad que tiene que estar. Entonces todo eso responde a unas leyes conocidas o no conocidas por el hombre, que permite que todo funcione como debe funcionar. ¿Y quién determinó que esto funcionara? El creador soberano de todas las cosas. Entonces creo que así es como la ciencia me ha permitido ver cómo la supremacía de Dios rige a través de la naturaleza.
También en ese mismo orden de ideas, Romanos 1:20 dice que por medio de lo creado entendemos las cosas invisibles de Él. Su poder y deidad se hace claramente visible, claramente visible. Dice, siendo entendida, como decía la pastora, por medio de las cosas hechas. Es decir, que toda la creación se convierte en un teatro que expresa el diseño de ese Dios creador. No hay nada en un vacío, nada es esporádico, todo está funcionando en base a un diseño, a una mente creadora, a un orden divino. Incluso eso fue lo primero que los griegos se le dijo cuando Juan determina escribir el Evangelio guiado por el Espíritu Santo a fines del primer siglo. Había una controversia sobre el logo. Ellos manejaban el logo, la razón, controla todo, y era lo que se filosofaba. Hay un logo creador que creó los universos y controla todo. Entonces Juan, cuando entiende esa premisa, guiado por el Espíritu Santo, así comienza el Evangelio. No comienza con una narración de genealogía, la omite y dice, el logo es, pues yo le voy a enseñar que sí hay un logo, hay una palabra soberano que persiste, coexiste y ha estado con Dios de la eternidad. Y esa palabra creadora que Cristo mismo gobierna, como decía la pastora, en todo el campo de la creación. Es decir, que la palabra cayó en ese mundo filosófico para dar a entender que había un creador. Es decir, que uno se pregunta a veces, ¿y las tribus antiguas? ¿Cómo la naturaleza misma la naturaleza habla. misma le comunica? Dios dice que, incluso hay una versión que dice que lo doctrina, es decir, que le llega a comunicar la realidad de un creador. Es decir, que todo es un teatro donde muestra su realidad. Incluso David lo dijo de esta forma, los cielos cuentan la gloria del Señor. Es decir, se descubrió una galaxia que está en forma de cruz. El apóstol lo enseñaba en un video tremendo y tiene una cruz plasmada arriba. Aún las constelaciones que el enemigo tomó y la volvió lo que le llaman el horóscopo. Cada constelación de esa tiene un nombre en hebreo. Por ejemplo, hay una virgen alumbrando. Virgo es una virgen. Y es decir, el cielo ya decía lo que Isaías 14 iba a hablar, que de una virgen saldría un libertador. Es decir, que hay un testimonio permanente de parte del Señor. Hay un creador que creó todo y gobierna encima de todas las cosas. ¿Qué es para ustedes el libre albedrío y cómo se podría marchar con la... No lo iban a dejar secreto. Esa pregunta iba a salir porque iba a salir. Conteste usted primero, pastor, que después yo digo lo que pienso. Dele, yo le sigo a usted atrás. ¿Me va a seguir a mí seguro? Mira, a medida que yo me acerco a conocer a Dios cada vez, o Dios me permite acercarme a conocerlo, más cuenta me doy de mi límite. Es imposible que yo vaya a trazar un paso sin que antes Dios lo sepa y sin que antes Dios lo haya provocado. La palabra lo dice de la siguiente manera, Él produce en mí el querer como el hacer. Entonces, si yo respondo a Él, y si él sabe antes de yo llegar a mi fin, mi principio, en mi principio es anunciado, ¿realmente existe lo que tú llamas libre albedrío? Yo no creo que exista. Yo creo que para el hombre, en su incapacidad de conocer el alcance que tiene Dios en su ciencia, en su conocimiento, en sus determinaciones, el hombre ha ideado muchas doctrinas, muchas filosofías, muchas ideologías que cree que son así. Pero nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando podamos mirar cara a cara. En parte conocemos, dijo el apóstol, en parte profetizamos. Va a llegar un momento que lo que es en parte va a desaparecer. ¿Cómo se cree que llegó el tema del libre albedrío desde el principio? O sea, ¿cómo se dio la idea de que podía... Pero mamita, nosotros vivimos filosofando desde que esto comenzó. Si el conocimiento es lo que el hombre ha salido a perseguir desde Edén. Entonces, el hombre mismo pareciera ser que se siente realizado a través de teorías, de ideas, de ideologías, y alguna la da por hecho y sentado por el simple hecho de creer que es así. Pero ¿de dónde nosotros sacamos que es así? Si ninguno de esos conocimientos están acorde a lo que dice las Escrituras, y nosotros apenas estamos ante la revelación real del quién es Dios. O sea, yo creo que todavía ojo no ha visto, ni ojo yo, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre las cosas que Dios tiene revelada para nosotros. Y la va a revelar a través del Espíritu. Y hay tiempos y estaciones para Dios empezar a revelar verdades que están ocultas ahora mismo. Jesús dijo, mira, yo en este momento hay cosas que no te las puedo hablar porque para ti van a ser locura. Entonces hay grados de sabiduría, hay grados de conocimiento, y creo que la iglesia va a entrar a una temporada donde el conocimiento de Dios va a ser derramado a sus hijos justamente a través de entender cosas tan prioritarias como quién es Dios. Cuando estamos hablando de supremacía, estamos hablando de quién es Dios. ¿Sabes por qué hay tanto temor hoy día en el pueblo del Señor?
porque no conoce quién es Dios. Tú vas a saber el tamaño real de tu enemigo cuando conozcas el tamaño real de quién es Dios. Entonces, ¿Usted cree que entonces el libre albedrío vendría a ser como una respuesta del hombre para entender que tiene realmente control en lo que pasa en su vida? pudiera decirse así. ¿Una respuesta para sentirse mejor? Muy, muy atinado lo que tú estás diciendo en este momento. Creo que el hombre anda buscando cómo definir el control que cree tener, pero que Dios sabe que no tiene. ¿Qué usted opina? Bueno, creo eso mismo que ¿Y ¿Usted cree eso mismo? El pastor No, acaba no. de decir. Creo- ya está grabado, pastor. creo Pastor, que- esto va para el aire. creo que es un tema de controversia. Ujú. Siempre que hay es un tema que no lo podemos agotar en una exposición. Es un tema que se ha discutido por siglos en la iglesia. Entonces siempre, por experiencia, aprendemos cuando un tema tiene esa trascendencia y discusión, hay que cogerlo con calma. ¿En qué sentido quiero decirlo con calma? Es decir, evaluar, porque a veces estamos delante de una misma verdad o de dos verdades. No tenemos la capacidad de unir a veces el concepto. Es decir, se dice, bueno, Entonces ha sido revelado. por eso dijo la pastora, el Señor es eso, una revelación progresiva, conocemos en parte. Entonces, digo eso porque no es algo de ahora, no es lo ponemos, pero es algo que viene la iglesia trabajándolo Desde con las años. mejores mentes más brillantes que discutieron. Entonces, de una manera u otra, siempre cuando encontramos esa verdad y esa verdad por aquí, cuánto, vamos a decir, se puede avalar escrituralmente, cuánto en la palabra del Señor, y creo que todavía la iglesia vamos en esa maduración que ella dice, hasta lograr esa claridad, ese peso de entendimiento. Mientras más crecemos en esa soberanía del Señor, entonces esas verdades, como le dijo Cristo, hay muchas cosas que tengo que deciros ahora, pero no pueden sobrellevarlas. Es decir, se entendía que Hebreos también dice, hay cosas difíciles de explicar y de entender. Es decir, que es un tema bien amplio. Y pienso también que es muy necesario que nosotros entendamos que no podemos pensar que Dios puede ser abordado y lo que es Dios y quién es Él con definiciones tan simples como el control, Exactamente. lo que yo creo. Perfecto. O sea, Dios no puede ser contenido en una mente humana. El diccionario de nosotros no da para definir nada de Dios, nada. O sea, yo estoy convencida que ante lo poco que yo he visto de la creación, todavía yo no conozco de Dios prácticamente nada. Entonces es como muy ilusorio y es hasta jactancioso creer que podemos definir algo tan diverso como el concepto de voluntad, porque el libre albedrío habla de voluntad. O sea, y si el Señor un día empieza a permitir que la ciencia empiece a descubrir, valga la redundancia, lo que guía el pensamiento del ser humano, y si allá nos damos cuenta que luego aparece un gen divino, que es el que sopla esa luz del pensamiento. Entonces, hay muchas cosas que todavía nosotros no hemos conocido, justamente porque estamos entretenidos con las manos de Dios y no con quién es Dios. A medida que la iglesia se acerque cada vez más a ser edificada en el fundamento que es Cristo, en esa palabra que Juan reveló, en el verbo y en el conocimiento de la palabra de Dios, yo creo que nosotros vamos a ir descubriendo cosas que Dios mismo ha ocultado por nuestro propio bien. Amén. Es más fácil llegar a creer que yo puedo controlar que darme cuenta que yo no controlo nada sin tener un conocimiento correcto de Dios, porque eso puede hacer que muchas personas caigan en tremendas angustias y turbaciones. También, pastora, en ese mismo orden de idea, que la revelación progresiva de la persona del Señor nos coloca en una zona como Cristo es verdad absoluta, en lo que yo le llamo teología perfecta. La vida de Cristo, el desarrollo en la iglesia, porque es el fundamento, la piedra angular, es donde todas las verdades, el Padre se propuso en el propósito eterno que todas las cosas fueran reunidas en Cristo. Y cuando se llaman cosas se refiere a todo, en el mismo tema que empezamos, que es la supremacía. Cristo es el modelo que define todas esas realidades, y a medida, como usted dice, que la iglesia se plante en la verdad absoluta, no relativa ni parcial, sino ¿Quién de es Cristo, Él? entonces también las demás cosas que están oscuras en la transición se irán clarificando. Y es muy necesario que sea así para el fin de los tiempos, porque si se nos entregan todos esos misterios de sabiduría, imagínate tú algo bien simple, Felipe. ¿Cómo Felipe llegó a donde estaba el etíope? Él tuvo que violentar la ley de la gravedad. O sea, a nivel de ciencia, él voló, él apareció en un lugar. Eso científicamente, ¿cómo se puede comprobar? ¿Qué pasó en la vida de Felipe? Que la materia de su cuerpo dejó de ser materia en ese momento para volverse lo que se volvió. O sea, no estamos ante temas simples.
pero ellos conocieron a Cristo en esa dimensión. Y hasta que nosotros nos volvamos a ver a Cristo como Cristo es, no operaremos en la dimensión que el Espíritu Santo está provocando que la iglesia opere. Entonces, creo que Dios ha retenido el conocimiento del quién es Él para el último tiempo, porque nos vamos a encontrar haciendo cosas que realmente fueron mayores que las que Cristo hizo. O sea, eso es una escritura que no va a dejar de cumplirse. Ciertamente cosas mayores que las que yo hice ustedes van a hacer. Y parte de eso tiene que ver justo con entender la supremacía divina y la soberanía divina en nuestra propia vida. Lo he escuchado a los dos decir soberanía y supremacía. Son dos palabras diferentes. ¿Qué son? Yo creo que la supremacía tiene que ver con el poder de Dios para determinar todo, esa potencia de Dios. La soberanía me parece que responde a la potencia de Dios ante todo lo creado, ante todo lo que Dios determina. Son palabras que caminan de la mano, pero hay una que manifiesta el poder, o sea, Él tiene el poder de hacer que las cosas acontezcan. Soberanamente lo hace de acuerdo a su ciencia, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo al consejo propio de su voluntad. La soberanía de Dios no la determinan las acciones de los hombres, la determina Dios en sí mismo. Y hasta que no entendamos eso, vamos a estar estancados en la caja del dolor. Que la soberanía vendría siendo lo que está escrito en la palabra. O sea, se va a dar conforme a lo que Él ya habló. Todo lo que el Señor se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo es un plan eterno donde no hubo consulta humana, donde Dios se propuso cosas en sí mismo, dice el apóstol Pablo, donde Dios no hubo interacción de carne ni humano. Entonces ese es un plan que se empieza a desarrollar desde que comenzó el jardín del Edén y la temporalidad. Dios introduce esa eternidad, hace un programa para ir desplazando de manera progresiva su revelación. Crea los tipos, las sombras, hasta que viene el cumplimiento de los tiempos. Y Cristo en la cruz, entonces, a través de la cruz, expresa en el tiempo todo lo eterno que el Padre quería comunicar. Y hay un desarrollo progresivo todavía de esa verdad, como dice la pastora, hasta ir creciendo en lo que el Señor se ha propuesto. Hay un programa diseñado donde no se puede alterar nada, le cabe a ese programa, todo lo que Dios ha propuesto, es algo que yo decía en estos días o ayer. A veces tenemos mucho miedo o temor respecto a la iglesia porque no vemos la iglesia en la terminación. El Señor le dice en Apocalipsis 1 a Juan, mira los 7 candeleros que están delante de mí. Le presenta a la iglesia alumbrando arriba en lugares celestes, entonces abajo la iglesia tiene 7 problemas, con Jezabel, con Nicolás, con situaciones que tiene. Entonces uno dirá, Dios mío, ¿cómo es esto? Bueno, está aquí la iglesia arriba en la eternidad terminada, sin embargo aquí tiene condiciones en el tiempo. Y si nosotros logramos capturar eso, nos ayuda a que, como decía ahorita, desde la posición, desde el lugar de la eternidad, porque estamos sentados en lugares celestes con Cristo, desde ahí nosotros aprender a orar, a adorar, a dirigir nuestra vida desde esa soberanía que se expresa en esa evolución permanente, que va creciendo, es decir, que hay una expansión, tú sabes, todavía por asunto del tiempo, nosotros estamos en la temporalidad, ya todo Dios está terminado, simplemente lo que está haciendo Dios es expandiendo el tiempo, nuestro crono, para ir trayendo en el tiempo todo lo que ya está resuelto. Por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, como la iniquidad ancestral, la cruz derrotó todo eso. Pero todavía alguien, como no conoce la buena noticia de que sus ancestros han sido rotos, vive una vida de esclavitud. Y dice, no, porque yo vengo de una familia tal que me hizo aquello. No comprende Juan 1, donde dice que los que han nacido de nuevo no han nacido de carne y de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, la parte genética está desautorizada porque eres una nueva creación. Pablo dice, somos una nueva creación en Cristo. Pedro dice, la sangre destinada antes de la fundación del mundo para romper la herencia vana de los padres. Es decir, que se preparó una sangre para romper la vanidad que se puede transmitir generacionalmente. Pero cuando no entendemos eso, el enemigo juega con eso. Dice, bueno, como no hay luz, pasa como George Washington declara el discurso y dice, son libres los negros. Cuando el norte de Estados Unidos se libera, pero el sur no escuchan. Y estos negros salen y le dicen a los esclavos del sur, señores, ya hay un decreto que se abolió. Y ellos decían, no, que hay un decreto. El presidente dio la buena nueva de que no somos esclavos. Ellos no lo podían digerir. Y ahí la esclavitud, todavía hasta el día de hoy, ese concepto de supremacía blanco creció porque la buena noticia, ellos no fueron expuestos a ello. Entonces vemos cuán vital es que la buena nueva del Señor en ese programa eterno se exprese para que la iglesia recobre su identidad en esa soberanía, en esa supremacía del Señor y encuentre su lugar de libertad en Él. Como Pablo dice, está pues firme en la libertad que no la puede dar nadie, que Cristo hizo libre. Es una libertad que emana
de su propia ser. Y lo que el pastor está diciendo tiene tanto poder, porque lo que está hablando es justamente del diseño, del por qué la iglesia existe en la tierra. Amén. O sea, ese es el diseño, es la arquitectura de Dios trazada en Cristo Jesús. Todo converge en Él, se encuentra en Él, existe por Él y para Él. Entonces, mientras más hablamos de las cosas que Dios hace, podemos correr el mismo peligro que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba detrás de lo que Dios hacía, no del camino de quién era Dios. La supremacía pretende traer al cuerpo de Cristo al entendimiento de quién es. Perfecto. Eso traza una ruta de verdad. Perfecto. Eso te hace resolver situaciones eternas desde la dimensión de lo eterno. No te permite a ti caminar en lo natural utilizando recursos humanos para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es donde muchas veces yo creo que la iglesia ha estado varada. Hemos estado hablando de tantas cosas que Dios quiere hacer, que se ha transmitido la idea de que todavía hay cosas que lograr, cuando ya en Cristo están logradas todas las cosas. Lo que estamos llamados es a descubrir, a quitar el velo, es a revelar lo que ya se ha otorgado, lo que ya la cruz conquistó, lo que el tetelestai y la resurrección de Jesús nos dio. Pero hasta que no se vuelva a traer a Cristo como centro, no solo del mensaje, sino de la realidad de vida de aquel mensajero, las personas no van a poder ser libres del cautiverio que está en su mente. Lo que fue cautivo fue la mente. La Biblia dice que nuestra mente era enemiga de Dios hasta que Cristo vino. Por eso es que en Cristo se detiene todo y comienza todo. Hasta en el Antiguo Testamento había que entrar una vez al año para poder obtener el perdón de pecados. En Cristo eso se abole. Es una vez y para siempre. O sea, con Cristo no hay de que déjame ver si Él puede salvar, si Él lo logró o no. Él tomó el acta de los decretos, lo quitó de ahí y dijo, espérate, aquí no hay nada contrario contra mi gente. Aquí no hay nada contrario contra mi pueblo. Ellos ya están sentados conmigo. Pero a la iglesia le han capturado y le han mutilado el entendimiento, haciéndola pelear con un enemigo que realmente fue vencido y que tiene que tener un lugar en la mente del pueblo para tú operar desde la mente de Cristo. Eso también nos lleva a este concepto. Impresionado de un Dios y consciente del diablo. A veces estamos al revés, estamos impresionados de un enemigo y entonces consciente pasivamente de Dios. Entonces tiene que ser alterado esa cosmovisión del Señor para que entonces el entendimiento sea transformado. Pablo dijo, renueven el entendimiento para que haya transformación. Ahora, exacto, lo que renueva el entendimiento exactamente, Pablo no se refería a nada extra. Van a renovar el entendimiento con una fórmula. No. Él, cuando se refería a esa renovación, estaba hablando de que el Señor en su soberanía y supremacía se revelara a la iglesia y esa revelación de su realidad puede producir esa transformación. Por eso dice, le miramos a cara descubierta y como por un espejo somos transformados en su gloria. Es decir que nos convertimos en lo que adoramos. Por eso dice el Salmo, si usted le aplica la ley contraria, dice, tienen ojos, no ven, manos y no tocan, y semejante a ellos son los que le adoran. Quiere decir que uno termina transformándose o siendo parte de lo que uno adora. De hecho, la palabra adoración es postrarse. Sí. Y muchos de nosotros estamos postrados, lamentablemente, ante aquello que ejerce gobierno sobre nosotros. Porque cuando vemos la palabra adorar, en este tiempo ya no podemos ver a Baal. Es aquello que amamos. Adoración es símbolo de amor, de afecto. Y a lo que tú le inviertes tu tiempo, ahí está tu afecto invertido. Entonces, muchas personas en este tiempo han sido capturados por la ilusión de aquellas cosas que Dios le ha entregado, pero que en ellos, por no tener el señorío de Cristo, la supremacía de Cristo revelada en su interior, las cosas vinieron a ser para ellos como dioses. No los reconocen como tal, pero en el momento en que te gobierna el trabajo, te gobierna el pensamiento de miedo, te gobierna la angustia, te gobierna la aflicción, ya tú respondes ante eso postrado. Entonces, por eso urge que nosotros entendamos el lugar que tiene Cristo, y esto solamente es a través de entender por qué a Él se le llama supremo, por qué se le llama soberano. ¿Se ganó el derecho de que se le llame así? ¿Qué venció? O sea, ¿cuál es el currículum que Él tiene para que nosotros le digamos supremo? O sea, cuando Él tira su currículum, lo podemos ver a través de la ciencia, a través de la naturaleza, a través de lo que ha sido revelado. O sea, todo responde a su sabiduría. Y eso hace que nosotros tengamos que decir, espérate, este no es como esos dioses que decían, pero no podían hacer. Este todo lo que ha dicho lo ha podido hacer, y aún cosas que todavía no sabemos siguen existiendo y siguen siendo hechas por medio de Él, por medio de la fuerza de su poder.
Entonces, pienso que una de las verdades más liberadoras para la iglesia va a ser empezar a fundamentar su fe justamente en quién es Dios, no en lo que Dios va a hacer. Amén. Esa realidad que el apóstol le dice en Efesios 1:18, estoy orando para que reciban revelación en el conocimiento de Cristo, conozcan Exacto. cuál es la esperanza que tienen en Él, las riquezas de la herencia de su gracia y el poder de la vida de resurrección. El tres elementos, él dice, era un orador, un hombre con una fluidez tremenda, y él sabía que era algo que tenía que ir más allá, que necesitaba ser revelado al espíritu de la iglesia. No era una verdad que él podía trasladar simplemente comunicándola, sino que ameritaba que también el cuerpo anhelara. Y él dice, estoy orando y no ceso permanentemente para que haya el entendimiento se abra. Y yo decía, wow, lo mismo que pasó en Génesis. La primera pareja toma una fruta, sus ojos se abren y entran a una realidad de maldición y destrucción. Pablo ahora utiliza el mismo concepto, dice, estoy orando, la realidad de ustedes está a la ley de un párpado. Los científicos dicen que los ojos tardan algunas 11.000 milésimas de segundo en abrirse. Igual va a pasar en el arrebatamiento, dice, en un momento. Es decir, que es un asunto de revelación. Cuando algo se revela, no es una verdad simplemente que está en mi cabeza. Y uno de los propósitos en el pacto nuevo es trasladar en la mente y al corazón. Cuando algo está revelado en tu corazón, hay un nivel diferente. Yo siempre digo, la teología busca las huellas de Dios, pero la revelación sabe dónde está, totalmente diferente. Estamos en una hora, en un presente continuo, permanente, o como dice el escritor de los Hebreos, en la verdad presente en Cristo. Entonces es muy importante, porque cuando abordamos este tema no estamos hablando de que Cristo viene a traer, en los días que Él viene, a traer una nueva verdad. Él empieza a decir algo único. Mírenme a mí, yo soy la verdad. Todo el mundo dice, ¿y qué hombre es este ahora? ¿Cómo es que está hablando así? No, todo lo que ustedes oyeron para allá, yo soy ahora. Y ese yo soy, en la mentalidad hebrea, está rompiendo todo, porque ahora está diciendo, todo está cumplido en mí, yo soy la sustancia de todas las cosas, y todo radica en mi lugar. Ya no hay más nada que decir para allá adelante, yo soy. Y el escritor de los Hebreos también lo explica, Él es la imagen, todo lo que el Padre quiere trasladar, la expresión del Padre, Él es la imagen viva de esa sustancia. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres, por los profetas, ahora, ese tiempo ahora es radical en el griego, dice ahora, está sometiendo que no nos da el permiso a nosotros de comunicar otra cosa, porque hay una hora. Ahora habla por medio del Hijo. El original dice, Él habla Hijo. Quiere decir esto, que lo que sale de la boca del Padre es la naturaleza de su Hijo siempre, igual como en el principio. Dijo Dios y a la luz. Lo primero que Él habla con sus labios es luz. Y Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, que es un lenguaje que ni siquiera se expresa claro en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pero aún desde la antigüedad. Dios nunca usó otra cosa para tratar con su creación que no fuera su Hijo. Génesis 1, luz. Cuando Adán y Eva caen en la desgracia, dice, antes de caer, le coloca el árbol de la vida. Después de la caída, lo aborda con el sacrificio, le cubre con manto y pieles. Cuando viene el diluvio de Noé, ¿qué hace? Prepara un arca, figura de Cristo. Todo el desarrollo, si ustedes se van dando cuenta, cuando Israel está en el Éxodo, matan un cordero, figura del que ha de venir, libera al pueblo, lo pasa por el mar, y dice que al pasarlo por el mar a que se bautizaban en Cristo. Cuando estaban en la nube, dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Cuando cayó el pan, Cristo es el pan que comían. La roca que le daba agua, el tabernáculo era Cristo. Todo tiene que ver con la revelación de una persona. Aun cuando lo hizo en sombra y figuras, estaba comunicando lo mismo. Lo que hizo ahora en la sustancia fue traer la existencia y decir, aquí está. Aquella palabra eterna ahora se volvió hombre y está manifestada. Entonces es muy importante eso. No nos da el derecho de nosotros escarbar e inventar moralejas. Cada verdad está siendo absorbida por la verdad absoluta. Está representada en Cristo. Todo lo que quiere decir, muéstranos al Padre, Señor. Pero yo estoy con ustedes, no me miran. Entonces pasa lo mismo. Miramos al Padre en Cristo hoy. ¿A cuántos estereotipos buscamos? ¿Cuántos ídolos tiene la iglesia? Porque no logra... incluso ídolos de la misma Biblia. A veces se toma el lugar de cualquier personaje y se eleva a la altura de Cristo. Eso es un peligro. Es decir, porque Cristo no es un hijo, Él es el Hijo. Y el Padre quiere, esta anécdota que alguien hizo fue maravillosa, muy poderosa. A una mujer se le pierde su niño y empieza a buscarlo. Y Estados Unidos invierte todo el dinero buscando a su muchachito, no lo encuentran. Bueno, el Estado dice, bueno, hicimos el esfuerzo, la madre está en agonía, y dice la madre, llega el gobierno y dice, bueno, vayan a un orfanatorio y búsquenle uno parecido para ver si tranquilizamos a esta mujer. Y llegan donde la madre y dice, mira, tenemos tantos días buscando, no lo hemos hallado, pero fuimos a un orfanatorio y hallamos uno con la misma medida, los ojos iguales, se lo presentan a la madre y la madre dice, ¿qué es esto?
no uno que se parece a su hijo. Entonces él le dice a la madre, yo no quiero uno que se parezca, yo quiero a mi hijo. Y cuando aplicamos eso a la realidad de la iglesia, Dios no quiere parecido con el hijo, Dios quiere ver al hijo, porque el hijo es el centro. Quiere ver el hijo porque el hijo fue que murió, el hijo que te entiende. La vida de él es la que tiene que expresarse. Entonces, esto es algo muy delicado. Dios no está conforme con algo que se parezca, sino con su realidad. Porque Él murió para dar una creación nueva que exprese la vida de su Hijo. No quiere un sustituto. Y lo que hemos estado haciendo es buscando sustitutos, con todo llega una nueva ola y es como algo cíclico, volvemos a una ola nueva. Entonces Dios nos está, como decía la pastora, redefiniendo, posicionándonos en una sola vertiente, en la edificación en la roca que es Cristo. Creo que nos ayuda ese concepto de permanencia y edificación en su propia persona. Por eso es tan importante retomar el trabajo de la voz del amigo del novio. El amigo del novio, su trabajo primordial es preparar a la novia para cuando él venga. Y la preparación de la novia requiere justamente que tú sepas quién es el esposo, a quién es que tú te diriges. Eso es la verdad que para mí en los últimos tiempos nos va a colocar mirando a Cristo como centro. O sea, la preparación de la iglesia requiere de que Cristo sea el centro de todo. No las revelaciones, sino Cristo. No la información, sino Cristo. No los eventos, sino Cristo. Los códigos. No los códigos, no los pastores, no ninguna figura. Todo tiene que ser devuelto a Él. Todo tiene que postrarse ante Él. Nada, para concluir, ¿cómo ustedes colocarían el sufrimiento y la soberanía de Dios? Bueno, es un tema muy importante porque incluso se está revelando eso mismo. Nosotros, yo decía que tenemos un abordaje al sufrimiento, muchos temas, vamos a decir, que tratan la problemática del sufrir y tenemos resultados por tratar de manera incorrecta el sufrimiento según la soberanía, el punto de vista bíblico. Es que yo le llamo incorrecto. Bueno, cada quien dice, pasé un proceso tal y me hice próspero. Y la gente testifica eso, y dice, bien. Otros del proceso dicen, pude lograr realizarme, bien. Otros, el mismo proceso tal vez termina en una frustración. Y cada quien sale, a uno con un escudo, otro con un resentir. Y pareciera como si los procesos dan diferentes ángulos. Cuando vemos en la Biblia, el proceso tiene un solo objetivo. Y es desarrollar la naturaleza del Hijo de Dios. Eso también tiene que ser definido porque oímos mucha gente hoy hablando de tu proceso y el proceso, y cuando uno oye lo que hablan, pareciera como que le lamben la herida a la gente. Y como dice que estaba llagado el de Lázaro y le lambía la herida a los perros, pero es un alivio temporal porque no está revelando en sí cuál es el propósito en esa soberanía de Dios que produce el proceso. Dios tiene algo muy determinado. Por ejemplo, en el caso de Faraón, su nación entra en un proceso, su estado, todo. Es un hombre orgulloso. ¿Y qué hace diferente a Faraón de Israel? Israel llega a percibir desde la esclavitud que Dios se está moviendo en todo eso. Y como esclavo asimilan a Dios en el proceso. Entonces es vital, no es pasar el proceso, es cuanto yo asimilo y lo puedo vislumbrar a él en el proceso, lo que me transforma en el proceso en sí. Por eso Faraón pasa un proceso de 10 plagas y ¿sabe cómo queda? Orgulloso y rebelde. Entonces hay gente que se preguntan, pero yo estoy siendo procesado, ¿pero qué pasa? No lo miras. No miras lo que su voluntad trata de imprimir y por eso tal vez el proceso se repite una y otra vez y digo yo, se queda en ese letargo. Entonces está siendo redefinido ¿qué? Tú le preguntas al apóstol Pablo, ¿qué son los procesos para ti? Y él te dice, no, participar de la muerte para participar de la resurrección de Cristo. Su definición era práctica, en el sentido que él entendía. Cada proceso, lo único que estaba haciendo era tratando de modelar la vida de Cristo. Y no, vamos a decir, no le daba lugar a otra cosa. Él sabía que Dios se había propuesto, si él pasaba sed, si pasaba hambre, si lo perseguían, había una intención divina. ¿Cuál? Que la naturaleza del Hijo, eso es lo que Dios ha propuesto. Dios quiere que seamos clones del Hijo perfecto. ¿Y qué va a hacer? Si no escatimó a su Hijo, llevándolo a un proceso, dice, por lo que padeció aprendió obediencia, por lo que padeció su fe se fortaleció. Todo lo que él padeció, como hombre, porque él es Dios, ¿verdad? Pero como hombre lo llevó a la altura. Entonces, si lo hizo con su Hijo unigénito, nosotros no somos la excepción. Por eso Job, ¿cómo termina? Job dice, de oída te he oído, pero te veo. Hasta que eso no se agota, nosotros vamos a seguir en la escuela y vamos a decir, ¿por qué no se quita? ¿Por qué no se va? Porque hay una intención divina. Por eso él dice en una
sé que mi Redentor vive y se levantará. Job es uno de los libros más antiguos y logra tener una revelación de la muerte y resurrección de Cristo. Él logra ver que el proceso contiene esto y es algo que no va a estar hasta que Cristo venga. Ahora, ¿cuál es el abordaje? Ahí está la pregunta. ¿Desde qué ángulo? Bueno, que Dios quiere hacerme próspero. Bien, que Dios quiere enseñarme una lección. No, Dios quiere manifestar a su Hijo. Es una oportunidad cada momento de lágrima, tristeza o de dolor en el plan divino para Dios usarlo. Por eso Pablo dice, participamos de su muerte y en vosotros la vida. ¿Qué se refería a participar? Bueno, hambre, sed, soledad, traición, momento difícil. Entonces, cuando el proceso es abordado de esa realidad, nosotros llevamos una ventaja tremenda. Dios no lo quita. Por eso dice Isaías, aunque pase por el fuego, yo estaré contigo. Y aunque pase por las aguas, ese yo contigo, lo que quiere imprimir, más que el agua que me hunda o el fuego que me queme, que Él está ahí adentro. O como Sadrach, Mesach y Abednego, están en el horno caliente y logran mirar allá adentro al varón número 4. Una cristofanía del Señor. Pueden ver. ¿Y qué pasa con ellos? Sus ataduras se rompen. Ellos entran atados al fuego, pero sus ataduras se rompen en la visualización del cuarto varón. Entonces es muy importante, creo que Dios está revelando eso, esa soberanía de parte del Señor que ejerce su voluntad. Yo mismo puedo testificar breve y mi esposa sabe, estoy lidiando con mi salud. Y al entender esto mismo que estoy practicándolo ahora, mi oración antes era, oh Señor, por tu llaga me sanaste, etcétera. Y yo de nuevo acudía a reclamar, no a reclamar, bueno, buena ley, sí Señor, la Biblia dice que ya lo consumaste, ahora no. Ahora yo leo que Pablo dice en una ocasión, dice, por causa de mi enfermedad, fundé la iglesia de Gálatas. Pablo tiene a Timoteo delante con una úlcera estomacal, le dice, bebe un poco de vino por tu úlcera. ¿No conocía a Pablo la imposición de mano? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hace? Entonces, ahí hay una brecha donde a veces Dios va a permitir el dolor. Y si no sabemos manejar eso, hasta salimos frustrados, la fe se desgasta, ¿dónde está mi Dios? Antes yo no podía con eso. Y el Señor, y nace de tu interior una rebelión. Ahora, cuando comprendemos soberanía, Señor, tú eres Padre, me amas y sé, aunque no lo entiendo, lo que sea que me está aconteciendo en mi cuerpo va a obrar para bien. No lo entiendo ahora, pero pronto va a revelarse. Y algo glorioso, un peso de gloria, mostrará este tiempo de tribulación. Entonces eso nos modifica totalmente el entender que Él está presente y que lleva una intención de trabajar nuestro carácter. Nos hace no mirar un Dios descuidado o que se olvidó de nosotros de ninguna manera. Simplemente ejerce esa soberanía para modelar a su Hijo. Si no se percibe en el proceso eso, lo que vamos a tener un viaje de canción, ustedes saben, que es mi proceso, todo eso que ustedes oyen por ahí, que son gente dolida, que no han sido restaurados, todo ese berenjenal que anda por ahí. El que está afligido, un espíritu afligido, se identifica, la gente llora, mosquea en el suelo y te dicen, wow, está siendo tocada no. Ella lo que está haciendo es identificando su condición, su idolatría almática que tiene, su ídolo, porque cuando hay un problema en el alma que no ha sido sanado, tú tienes un ídolo, tú tienes un rehén dentro. Entonces tú estás idolatrando eso y lo estás adorando literalmente cuando tú renuncias a perdonar. Por eso te puse el ejemplo de la lengua. La lengua es mordida por los dientes y está en una misma función adentro. Los dientes están diseñados para triturar y hacen una función en el cuerpo. La lengua para empujar el alimento. Sin embargo, cuando el diente la lastima, ella tiene dos opciones, es decir, me voy de este cuerpo. Es decirle, se me hiciera la vida imposible. La lengua dice, me despego de aquí. ¿Y qué ella puede hacer? Abortar su diseño y propósito. ¿Cuál? Si se va por el golpe del diente, va a haber un problema. ¿Quién empuja los alimentos y quién va a hablar? El cuerpo va a sufrir ahora una catástrofe más grande. Entonces, ¿qué tiene que hacer la lengua? Contraerse, se calma y dice, los dientes están puestos aquí. Cuidado si fui yo que me metí en el camino de los dientes. Porque los dientes no se mueven, la que me muevo soy yo. Y ellos me majaron. Cuidado si fui yo. Y mientras ella está tranquila, ¿qué hace? Renuncia a defenderse, a sentirse herida. Renuncia al derecho de sentirse ofendida. Y dice, mi propósito eterno es mayor que este dolor. ¿Y qué hace? Se sana y sigue conviviendo con la lengua, hablando y empujando. Entonces somos un cuerpo en Cristo y por eso creo que es muy importante es esa unión de esa soberanía que se ejerce de parte del Señor y nuestro proceso, cómo asimilarla. Para mucha gente se ha frustrado, se ha ido de la iglesia, Dios me hizo, me mató la familia. ¿Por qué? Porque se le ha vendido un Dios, resuelve todo. Y cuando la gente se topa con la realidad, que a veces Dios hace como Lázaro, Señor, ven que Lázaro se murió, no voy para allá. Pero que venga y tú no eres amigo, y tú no estás en la familia y comparte con nosotros y siempre está aquí, sí, pero no voy para allá. Cuando la gente tiene de frente, hay un choque profundo. Ahora, ¿para qué era eso? Para revelar la resurrección. Siempre hay algo mayor que se propone. Entonces creo que como cuerpo estamos siendo introducidos a esa realidad
de fe de parte del Señor, y que Dios nos dé gracia para asimilar eso. Creo que es muy fuerte. Yo mismo estoy pensando eso y le pido al Señor la gracia. Sé que se propone algo mayor con lo que Él ha determinado. Pastora. Mientras te escucho hablar, estoy a punto de tirar agua y así como, vamos para esto, y vienen dos personas a mi mente: Cristo y Nabucodonosor. La soberanía del Señor viene a libertarnos, a enseñarnos pertenencia, a enseñarnos gobierno, a enseñarnos reino. Jesús no vino a enseñar, no vino a traer un nuevo modelo, un nuevo grupo, un nuevo concilio. No, Jesús vino, yo vengo a establecer un reino aquí. Entonces yo creo que tiene que ver justamente con eso. Cuando yo veo a Nabucodonosor antes de su proceso de locura y lo veo después del proceso de locura, me doy cuenta que todo lo que a él le aconteció era para él al final terminar diciendo que Dios era soberano. Entonces la soberanía de Dios utiliza el dolor nuestro para llevarnos a un conocimiento genuino y verdadero que produce la vida de Cristo, de quién es Dios, no solo en nuestra vida, sino fuera de ella. Hubo un gran problema en el alma, en el ser, cuando Dios sale del hombre y lo expone al yo. Fíjate que cuando en Edén el hombre toma el fruto, Dios lo expulsa, ya Dios no es la cabeza del hombre, ya es el yo la cabeza del hombre. El dolor nuestro muchas veces habla de la forma en que yo manejo lo que Dios permite. Sin embargo, cuando vamos a Cristo, que era el modelo, es la referencia, la Biblia dice que Dios quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. Eso a los ojos humanos es injusticia, porque un inocente no tiene que cargar con la culpa de nadie. Pero el Padre había determinado en el Hijo la voluntad absoluta, y el Cristo nunca cuestionó lo que su Padre había determinado. El dolor viene a cuestionar lo que Dios determina. Cuando tenemos algún tipo de quebranto, algún tipo de dolor, algún tipo de incomodidad, cuando el yo no se siente cómodo, él se revela. Cuando al yo le tocan su fuerte, él se molesta. Cuando al yo no le dan lo que quiere, te hace una perreta, te hace una rabieta. Ahí está la naturaleza humana haciéndonos saber que está muy viva en nosotros. ¿Qué hace la soberanía? Es la vacuna al yo. Cuando Dios establece que Él quiere pasarte por pobreza, no pierda tu tiempo orándole por riqueza, porque es que no va a llegar. O sea, no. Y algunos dirán, entonces vale la pena orar. Vale la pena orar lo correcto, no lo incorrecto. Entonces la soberanía de Dios viene a transformar tu forma de acercarte a Dios, tu forma de concebir la posición del Padre en tu vida. Fíjate que Jesús, en el momento cumbre de su vida, Él ora: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Porque para Jesús era más importante salir del problema, no, era hacer la voluntad del Padre, que ya Él se la había revelado. Entonces, una de las cosas que la soberanía trae, cuando el dolor se manifiesta, algún tipo de dolor se manifiesta en nuestra vida, es que nos revela lo que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Para mí la soberanía de Dios es como el trazado de la verdad de Dios que mi propio yo busca ignorar. O sea, a mí no me gusta reconocer que soy orgullosa. A mí no me gusta reconocer que no quiero problemas en mi vida. Yo quisiera vivir en una celebración, en una fiesta todo el tiempo. Y viviendo la vida alegre. O sea, cada vez que yo veo que viene un proceso que me quiebra, yo tengo que respirar porque no lo quiero. Y es ahí donde entonces comienza a perfeccionarse el entendimiento de lo que Dios busca crear en mí en el momento en el que vivo eso y que no está. Entonces la soberanía para mí es el molde eterno de Cristo a través de lo que Dios determina que vivamos en la tierra. Como muchos de nosotros no estamos al tanto del impacto y el alcance que Dios tiene en nuestra vida, empezamos a culpar a los demás. Empezamos a decir: el diablo, el hermano me hizo, aquello me faltó, ¿cuál es la palabrita que se usa mucho? ¿Qué decepción tengo? O sea, cada vez que tú ves que esos son los manejos, el lenguaje, ahí hay un hijo que todavía no ha entendido de qué se trata lo que hace Dios con él en la tierra. El hijo nos enseña que él fue obediente en todo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que la soberanía de Dios es, por excelencia, la escuela de la mansedumbre y de la humildad. Entonces, ¿qué el dolor tiene que ver? Todo. Porque lamentablemente no aprendemos a ser sometidos a Dios a través de los buenos momentos. Los buenos momentos nos hacen celebrar, pero los malos momentos es la etapa
y es el momento para nosotros mostrar a Dios tal como lo vemos internamente. Y aunque a veces le decimos a las personas, Dios está en control, estamos con la boca cerrada, pero con el corazón gritando a todo pulmón que no estamos de acuerdo con lo que Dios está permitiendo. Y como Dios conoce los ídolos que secretamente escondemos en nuestro propio corazón y lo tapamos con palabras que para nosotros no tienen ningún tipo de realidad, Dios se va a encargar de que la realidad de mi boca se vuelva la realidad de mi corazón. O viceversa. Y eso es lo que la soberanía de Dios trae a nuestra vida. ¿Tú quieres ver a un hijo que está lidiando con amargura? Es porque le ha costado entender la soberanía de Dios y porque no se ha sometido voluntariamente a que el Padre sabe mejor lo que es que Él necesita. Entonces, eso quiere decir que hay un yo en nosotros que le tiene trazado una ruta a Dios silentemente y que le dice a Dios, esto es lo que yo merezco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que era mejor para mí. Y Dios se va a encargar de enseñarnos que realmente Él es Padre y que Él sí que sabe lo que yo necesito. Entonces, sin dolor, realmente no hay un entendimiento mayor de soberanía divina. Simplemente vamos a tener un mero hablar y un mero comunicar de un Dios que creo que conozco, pero que realmente no tiene poder para llevarme a mí, en mi interior, a vencer sobre mi propio pecado.